Bueno, agradecemos la presencia con nosotros hoy de Fernando Peña, quien es coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es una institución que le ha dado mucho seguimiento al tema energético en nuestro país, al sector eléctrico y sobre todo la manera en que los consumidores y los usuarios del servicio eléctrico en la República Dominicana son afectados tanto por la ineficiencia de este sector como por los costos que son cargados a estos usuarios por el uso de un servicio totalmente ineficiente. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente de poder entrar en contacto con el pueblo de este país. Bueno, gracias a ti, Fernando. Mira, se ha presentado durante los últimos meses una situación que ha provocado la queja y la denuncia de múltiples sectores en el país y tiene que ver con el incremento de las tarifas del servicio eléctrico. Se supone que estamos en un momento en el que los precios internacionales del petróleo están bajando, en que varias empresas o comercios pequeños no están funcionando y que todo lo contrario, que la tendencia debería ser a una baja de las tarifas del servicio energético en nuestro país. ¿Puedes explicarnos, Fernando, qué está pasando? ¿Cuál es la situación que se está dando con relación a este tema de la tarifa en la República Dominicana, tarifa eléctrica? Bueno, me parece que es oportuna la ocasión para tratar este tema, no solo por el grito nacional de todos y de todas los consumidores y consumidoras, sino fundamentalmente porque se pone en evidencia ahora exactamente lo que se denunció durante todo el proceso de discusión del pacto eléctrico, cuando el sector social planteaba la reducción directa de un 30% a la tarifa. El gobierno, que ha mantenido la misma estructura tarifaria hasta el día de hoy, fracasado incluso ya el pacto eléctrico, ha mantenido, llegada la pandemia, ha mantenido la misma tarifa. ¿Qué es lo que ha hecho en la realidad el gobierno? El gobierno ha desarrollado una intervención en el manejo de la cuestión eléctrica para garantizar una triple estafa al pueblo dominicano, a los usuarios del servicio eléctrico. ¿Por qué una triple estafa? Porque primero, ellos han reducido en las condiciones actuales, a propósito de todo el problema global, los costos, en la medida en que los precios de los combustibles que se usan para la generación, todos, no solo el fuel oil, sino también el gas natural y el carbón, todos han bajado de precio y en ese sentido hay un gigantesco ahorro alrededor del cual debía cumplirse la ley que ha establecido, aunque nunca se haya cumplido, de cuando sube, sube y cuando baja, baja. En segundo lugar, hay un aumento forzado del consumo, porque toda la obligación para defenderse del COVID-19, de quedarse en su casa, aumenta el consumo de manera obligada. Y ocurre de manera sencilla que con un simple aumento del consumo de 1 kilovatio a los hogares que pagan la tarifa más baja, que tiene que ver con el consumo mensual de 700 kilos, nada más eso le dispara el consumo de la energía, porque todos los costos aumentan en la medida en que cambia el precio de 700 cuando pasa a 701 kilovatios de consumo. Hay al mismo tiempo otra estafa en la medida en que se maneja no el cambio de la factura, o sea, del costo del kilovatio hora, sino el cambio de la facturación, que se cambia la facturación por doble vía que también estafa a los consumidores. La primera es porque hicieron un promedio de los meses de febrero, marzo y abril, y febrero, marzo, y lo tiraron para abril, y ahora con abril igual pasa con el aumento de la tarifa, lo que ha disparado en alrededor de más de un 20% el aumento directo de la tarifa a los consumidores y sobre todo a los de abajo,
porque los de arriba se defienden de otra manera. Lo primero es que tienen grandes exenciones, los grandes consumidores, y segundo, compran en paquete, y al comprar en paquete compran con una tarifa mucho más baja. Esto es una estafa completa, porque además el gobierno ha ahorrado encima de lo que ganaba más de un 60% por la reducción de los costos del barril de petróleo fundamentalmente. Entonces, lo que está pasando con el manejo que hace el gobierno es exactamente una reiteración de la práctica y la lógica demagógica con que se figuran planes de carácter populista a partir de la situación de vivir con la pandemia del COVID-19 y las otras dos pandemias, la que enreda con la información y la que mete el pánico y el miedo. A pesar de todo eso, la gente sufre en sus casas esto, y esto lo pagan fundamentalmente los sectores consumidores a nivel popular y además los sectores de clase media y los empresarios pequeños, las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está el impacto brutal de esto, que es un manejo absolutamente perverso de los recursos públicos, sabiendo que se han reducido, y todos los planes que aquí se desarrollan ni siquiera Fernando, es en base a eso, sino en base a que hay un proceso también creciente de un endeudamiento de la economía dominicana. Fernando, se ha dicho, como tú señalaste, que por el confinamiento y todo eso hay mucho mayor consumo, y eso es lógico. El que en lugar de estar en su trabajo está en su casa, y los muchachos en vez de estar en la escuela están en la casa, están consumiendo evidentemente más energía eléctrica. Sin embargo, por ejemplo, en el periódico Acento de hoy hay una denuncia de absolutamente todo lo contrario. Empresas cerradas que han seguido pagando lo mismo. Lo denuncia el señor Julio Michelén, que dice que a su empresa Estrategia 360 RD, que está cerrada desde que se produjeron las medidas de confinamiento, le están cobrando 102,000 pesos mensuales, estando las empresas cerradas durante 2 meses y pico. Entonces, dice que no le recibieron la reclamación, pero después le dijeron que sus próximas facturas le van a llegar de 000. ¿Tú estás al tanto de este tipo de situaciones? Fernando. Sí, no solo es que se factura al ojo por ciento, chico. O sea, la medición para imponer la factura se hace al ojo por ciento. Cuando el gobierno es capaz y las sedes son capaces de promediar, están haciéndolo a la ciega, porque además no están verificando el consumo directo y si está cerrada o no. Por eso que yo decía que el impacto es más brutal en las pequeñas, medianas y microempresas. Ahí es donde está el peor impacto en términos de los sectores productivos y comerciales. En el caso de los consumidores es un aumento directo porque efectivamente se aumenta el consumo. Es más, nada más plantear la necesidad de higienizar nuevamente obliga a consumir más energía, porque hay que lavar, hay que mover la lavadora en los hogares de clase media, pero hay que hervir también porque hay que defenderse de lo que es el impacto del problema sanitario. Pero los comerciantes sí, claro que que así es que proceden y han procedido siempre. Lo que no ocurre, insisto, con los grandes consumidores, porque ahí el registro, la regulación es otra, y además eso tiene mayor capacidad de defensa frente a la voracidad impositiva y tributaria del gobierno. Es cierto esa denuncia, absolutamente cierto, y eso multiplica y que el problema, porque afecta entonces a los sectores de la economía como empresas, comercios, negocios, que no estaban incluso trabajando durante meses, durante una cantidad de tiempo donde definitivamente lo único que se le aconseja prácticamente es la quiebra. Encima de eso no solo tenían que pagar energía, sino que además las respuestas que da el gobierno son exclusivamente de carácter demagógico y mentiroso. La realidad es que Fernando, padecen esto los comerciantes y padecen esto los usuarios en sus viviendas.
Fernando, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente, de la entrevista, pero no quisiéramos concluir sin que antes tú nos puedas dar tus recomendaciones, sobre todo en el sentido de qué pueden hacer los usuarios del servicio eléctrico en nuestro país para no seguir sufriendo esta situación o siendo afectados por estas tarifas abusivas de las que ya tú hacías referencia. ¿Hay algún mecanismo o vía para enfrentar esta situación? De manera muy breve, Fernando. Mira, Fernando, respuesta de telegrama. En el país es la presión social en condiciones donde la movilización social está contraindicada de manera efectiva por los problemas que están planteados desde el punto de vista sanitario. Es absolutamente importante que haya una gran presión social, y así como se maneja la presión social para el voto en el exterior, para defender derechos, ahora que la gente está presionada para vivir un estado de confinamiento, lo único que corresponde es no solo la denuncia pública, sino que efectivamente todos los sectores del país deben ponerse a una y resistirse a pagar ese abuso. Ese abuso de una facturación abultada, en nombre de que mantienen técnicamente la misma tarifa, han abultado el cobro a la gente, que es lo que de verdad pesa, no en la conciencia de la gente, sino en los bolsillos y en el estado material y económico de cada familia dominicana. Bien. Resistir y no pagar ese abuso y esa perversidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu participación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa. Cuando regresemos nuestro bloque final. No se vayan, volvemos en breve.